Todos somos esclavos de algo. ¿De qué eres esclavo tú? ¿Y en qué consiste la verdadera libertad? Hoy vamos a explorar esta cuestión de la mano de uno de los mejores animes que he visto en mucho tiempo. Y aprenderás cómo la clave para escapar de esta esclavitud universal está en descifrar el enigma de su mensaje nuclear, que nadie tiene enemigos. Bienvenido de vuelta a este canal, me llamo Enric y esto es la filosofía de Vinland Saga. Hace unos meses me recomendasteis masivamente este anime en los comentarios y de verdad no puedo estar más agradecido de que lo hayáis hecho. He descubierto una serie que para mí era completamente desconocida y es una joya. Pocos animes me han emocionado tanto y me han hecho pensar tan a fondo. Si no lo has visto, considera esto primero tu aviso de spoilers y segundo mi recomendación personal para que te reserves unas horas y lo veas, porque no te vas a arrepentir. Vamos allá. Continúa la saga de Enric Otaku. Vinland Saga empieza presentándonos la figura de Thors, un guerrero vikingo cuya habilidad en la batalla lo ha convertido en legendario. Thors encarna el ideal del vikingo perfecto, un soldado sin miedo cuya espada descuartiza a sus enemigos como si estuvieran hechos de mantequilla. Pero a pesar de haber alcanzado la cumbre de lo que su pueblo considera como la excelencia humana, Thors se mueve por el campo de batalla con la mirada fría de quien está vacío por dentro, hasta que en un momento de lucidez decide desertar y huir de la guerra con su mujer y su hija recién nacida, dejando atrás la vida del guerrero en busca de un lugar en el que se pueda construir algo mejor. Pasan los años y Thors ha logrado armar casi en los confines del mundo una pequeña comunidad en la que viven en paz y armonía. Su pasado, no obstante, sigue de algún modo presente en su vida, como un recordatorio fantasma de lo que fue. Pues a pesar de todos sus esfuerzos por inspirar en los demás una nueva forma de pensar y de vivir, los jóvenes en su ignorancia siguen fascinados por el ideal vikingo, juegan a ser guerreros que destruyen a sus enemigos e incluso se emocionan con la idea de poder ir a la batalla. Sin ir más lejos, Thors descubre un día a su segundo hijo, Thorfinn, que tiene entonces unos 6 años, intentando robarle una daga, y le dice unas palabras cuyo significado Thorfinn va a tardar casi una década o más en entender. ¿Quieres una espada, Thorfinn? Sirve para matar personas. ¿Qué vida deseas cegar? ¿A quién piensas matar? Al enemigo. ¿Y quiénes son tus enemigos? Pues Halfdan y esa gente. Escúchame bien, Thorfinn. Tú no tienes enemigos. Nadie los tiene. Ten eso bien claro. Ninguna persona merece que le hagan daño. Nadie tiene enemigos. Esta es la lección que Thors ha sacado de su experiencia con la crueldad de la guerra, en la línea del mejor estoicismo antiguo. Comparadlo, por ejemplo, con este fragmento de Marco Aurelio. Cuando estamos haciendo ejercicios en el gimnasio y alguien nos araña o nos da un cabezazo, no mostramos nuestra indignación ni nos enfadamos. Lo que hacemos es ponernos en guardia para evitar con habilidad nuevos golpes de quien es nuestro contrincante, pero no nuestro enemigo. Así ocurre en otras muchas facetas de la vida. Dejemos a un lado, como en el gimnasio, muchos recelos, porque es posible, como decía, evitar los golpes sin indignarnos ni enfadarnos. Es posible defenderse, evitar los golpes sin odiar al que me ataca. Es posible verlo simplemente como un contrincante al que detener y no como un enemigo al que perseguir, dañar y destruir. Thors se pasa su juventud pensando que ser valiente consiste en cargar contra el enemigo sin miedo, pero termina dándose cuenta de que la verdadera valentía está en ir contracorriente y separarse de ese sistema absurdo en el que puros desconocidos se matan irracionalmente entre sí solamente porque dos reyes que tampoco se conocen tienen algo en contra el uno del otro. La verdad es que en lo fundamental todos somos iguales. Por ello nadie tiene enemigos y nadie se merece que le hagan daño.
Cada mañana bien temprano repítete lo siguiente: seguro que hoy me encuentro con un indiscreto, con un desagradecido, con un insolente, con un mentiroso, con un envidioso o con un insociable. Son así porque desconocen lo que está bien y lo que está mal. En cambio, yo, que he comprendido la naturaleza del bien, que es bella, y la del mal, que es vergonzosa, y que sé que la naturaleza de una persona que yerra es idéntica a la mía, no puedo sufrir daño alguno de esa persona, pues nadie podrá despojarme de mi honradez. Por eso no puedo enfadarme con mi semejante, ni odiarlo. Y es que hemos nacido para colaborar entre nosotros, al igual que hacen nuestros pies, las manos, los párpados o la dentadura. Nadie merece que le hagan daño, pero Thorfinn es todavía demasiado joven para entenderlo. Y además las cosas están a punto de cambiar. Los vikingos descubren que el legendario Thors sigue vivo y lo convocan a una nueva guerra bajo la amenaza de destruir su aldea si no se presenta. Acorralado, Thors obedece y se embarca con unos pocos, sin darse cuenta de que su hijo Thorfinn se cuela en el barco con ellos. A medio camino son asaltados por unos piratas y de pronto esos jóvenes tan ávidos de ir a la guerra y demostrar su hombría en la batalla empiezan a temblar de miedo ante la perspectiva de morir. Thors se va a enfrentar a los piratas él solo a puño limpio para no matar a nadie y termina retando a un duelo a su líder, Askeladd. Thors gana fácilmente, pero cuando los vikingos amenazan con matar a su hijo, decide entregar su vida haciéndole prometer a Askeladd que dejará ir al resto tranquilos. Thors es acribillado a flechas delante de Thorfinn, pero fallece sin siquiera caer al suelo. Askeladd y los piratas siguen su rumbo solo para descubrir que Thorfinn se ha colado esta vez en su nave y que les jura su odio eterno. ¿Cómo has osado? ¡Bastardo! ¿Cómo has osado matar a padre? Yo te mataré a ti también. Te mataré cueste lo que cueste, aunque sea lo último que haga. ¡Te voy a matar! Consumido por el deseo de venganza, Thorfinn se acerca un día a la cama de Askeladd para matarlo mientras duerme, pero es incapaz de hacerlo. Matar a un enemigo por la espalda sería algo vergonzoso, piensa, y avergonzaría a su padre. Así llega a un trato con Askeladd. Entrará a su servicio, ayudando a los piratas en sus distintas misiones con la promesa de poder ir enfrentándose a él en duelo hasta llegar a ser lo suficientemente fuerte y matarlo, tomando su venganza. Thorfinn se pasa años al servicio de Askeladd, volviéndose cada vez más y más hábil en el arte de matar, pero al mismo tiempo hundiéndose en el pozo del odio, el rencor y la venganza, manchándose las manos de la sangre de incontables padres sin nombre solamente para poder vengar la muerte del suyo. Y aquí es donde entra la primera enseñanza de la serie: todos somos esclavos de algo. Es Askeladd quien nos da este mensaje mientras observa el penoso espectáculo de un hombre castigando a su esclava. Observa esto. Es toda una paradoja. ¡Es hora de que aceptes que eres una esclava! Un esclavo del dinero agarra una fusta para fingir que tiene un esclavo comprado con dinero. Pero lo que no sabe en realidad es que todos somos esclavos de algo. Esto recuerda las enseñanzas de otro estoico, Epícteto, que fue él mismo esclavo en Roma. Libre es el que vive como quiere, al que no se puede forzar ni poner impedimentos ni violentar, sin obstáculos en sus impulsos, ni fallos en sus deseos, ni tropiezos en sus rechazos. Pero ¿quién vive así? Nadie. Uno es esclavo del dinero, el otro de la fama, el otro de su enamorado o su enamorada, el de más allá de la opinión de los demás. Hasta el más poderoso vive sujeto a múltiples factores externos e internos que encadenan su voluntad. Esto recuerda ese famoso episodio en el que Alejandro Magno, el conquistador de toda Grecia, fue a visitar al filósofo Diógenes, el que vivía al margen de toda la sociedad en un tonel. Alejandro lo admiraba, se le acerca y le dice: Diógenes, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Diógenes, la única persona libre en toda Grecia, le responde: pues quiero que te apartes porque me estás tapando el sol. Los que estaban presentes se escandalizaron, pero Alejandro se giró y les dijo: no os escandalicéis, si
si yo pudiera elegir, querría ser Diógenes. El mismísimo Alejandro Magno, la persona más poderosa de toda Grecia, se sentía menos libre que Diógenes, el menos poderoso. Y así es en el mundo de Vinland Saga, todos son esclavos de algo. Lo es incluso la persona que debería ser la más libre de todas, el rey, es esclavo de la corona, que le lleva a convertirse en el peor de los hombres con tal de conservarla. Y cuando ni los llamados reyes ni los amigos de los reyes viven como quieren, ¿quiénes serán aún libres? Es esclavo también el dueño de esclavos, como acertadamente señaló Hegel luego en el siglo XIX. El esclavo depende de la voluntad de su amo y por temor a la muerte no puede hacer ni decir lo que realmente querría. Pero por lo mismo, el amo depende del trabajo del esclavo y está esclavizado a él, porque al margen de su trabajo tampoco puede conseguir nada. Pues yo solo soy esclavo de mi increíble inteligencia. Por cierto, dale un buen like a este vídeo si te está gustando, porque eso me ayudará a llevar Vinland Saga y su filosofía a muchas más personas. Y dime en comentarios qué otro anime debería ver y analizar después, porque la verdad es que ahora me fío muchísimo de lo que me digáis. Y si te mola la filosofía, échale un ojo a mi libro Hay filosofía en tu nevera, porque está escrito para ti. Tienes un enlace en la descripción. Sigamos. Thorfinn también es un esclavo, por mucho que no lo vea. De hecho, en el momento en el que Askeladd dice todos somos esclavos de algo, la cámara se posa en Thorfinn, que sufre en la intemperie fuera, en silencio, apartado de todos. Se le acerca una esclava a traerle la cena y entablan esta breve conversación. ¿Tú también eres esclavo? ¿Eh? Lo digo, porque estás cenando aquí fuera. Yo soy un guerrero. Al contrario que tú, puedo elegir dónde me apetece comer. ¿Ah, sí? Pues no sé yo, pero siento que nuestra condición no es tan distinta. He ahí la paradoja. Thorfinn supuestamente es libre, es más libre que la esclava. No hay nada que lo ate a Askeladd ni a los piratas. Si quisiera, podría darles la espalda y volver a casa, donde lo recibirían su madre y su hermana con los brazos abiertos. Y no obstante, por mucho que pueda elegir dónde comer, es incapaz de tomar la decisión verdaderamente libre: abandonar a Askeladd. Paradójicamente, en su libertad se ha vuelto un esclavo del odio y de la venganza. Toda su vida gira ahora en torno a matar al asesino de su padre. Y por eso mismo, Askeladd es capaz de utilizarlo como una herramienta en sus planes, como un esclavo, poniendo ante sus ojos la zanahoria de una oportunidad, siempre una oportunidad más, de vengar la muerte de su padre a cambio de algún tipo de servicio. A Thorfinn no lo ata nada visible, y no obstante es esclavo de cadenas invisibles. Thorfinn no es dueño de sí mismo, y lo peor es que no se da cuenta. Es Askeladd su dueño. Un tema recurrente que encaja muy bien aquí dentro de la filosofía clásica es el de la esclavitud de las pasiones. Lo encontramos en Sócrates, Platón, Aristóteles y los grandes estoicos. Los seres humanos nos encontramos a merced de toda una serie de reacciones interiores que a menudo nos arrastran a donde no queremos ir, lejos de nuestra felicidad. Frente a esto, la verdadera libertad consiste en alcanzar el autodominio de sí por medio de la virtud, levantándome por encima de este tumulto interior que me esclaviza y avanzando con paso firme hacia el bien que la razón me muestra. Hoy mismo me he liberado de toda clase de complicaciones, escribe Marco Aurelio. Mejor dicho, me las he quitado de encima, porque no eran algo externo, sino que vivían en mi interior, en la idea que yo me hacía de las cosas. Pero Thorfinn no tiene nadie que le enseñe cómo hacer esto, y dejado a su suerte se va hundiendo cada vez más y más en esa esclavitud interior en la que es él mismo el amo que lo oprime, hasta que cede el suelo bajo sus pies cuando otra persona completamente diferente, el príncipe Canute, mata a Askeladd, arrebatándole la venganza que llevaba toda su vida deseando. De pronto Thorfinn se da cuenta, sosteniendo a su enemigo moribundo, que aquello que le daba sentido y dirección a su vida se le está escapando de las manos, y con su último aliento Askeladd le lanza la pregunta socrática. Dime, ¿cómo piensas vivir? A partir de ahora, después de que yo haya muerto, ¿cómo piensas vivir, Thorfinn? Seguro que ni siquiera te lo has planteado. ¡Cállate!
Thorfinn no tenía más plan que matar a Askeladd. Ha llegado a descender a los infiernos con tal de conseguirlo. Y ahora que lo ha hecho otra persona diferente, se da cuenta de que todo ha sido en vano. Todo ese tiempo, todas esas muertes, todas esas traiciones, toda esa sangre, para nada. Después de una serie de acontecimientos, termina como esclavo en la granja de un hombre rico, Ketil, que promete devolverle la libertad a cambio de una serie de años de servicio. Pero despojado del sentido de su vida, del único motivo que tenía para vivir, Thorfinn sucumbe a ese nihilismo del que nos habla Nietzsche después de la muerte de Dios. Cuando, habiendo desenganchado la Tierra del Sol, pues de pronto ya no hay ni una arriba, ni una abajo, ni ninguna dirección, y todo vaga en el vacío más absoluto y todo da absolutamente igual. Se ha convertido en una carcasa vacía, en un muerto andante, sin ningún gusto por la vida y dejándose maltratar por aquellos que odian a los esclavos. ¿Por qué habríamos de tener miedo a la muerte? ¿O vivimos porque no queremos morir? ¿Es que ganamos algo siguiendo con vida? No es tal mi caso. Pues a mí jamás me ha ocurrido algo bueno en la vida. Poco a poco, no obstante, y gracias a la amistad con otros esclavos como Einar y Arnheid, Thorfinn se da cuenta de que si está dispuesto a recibirlas, sí que le esperan todavía muchas cosas buenas de estar vivo, y así recupera el gusto por la vida. En un acto de valentía, decide dejar atrás los errores del pasado, perdonándose por sus pecados y convirtiéndose en un hombre nuevo y renacido que pueda merecer el verse liberado de la esclavitud. La esclavitud también ha sido siempre un tema muy recurrente dentro de la historia de la filosofía. Aristóteles distinguía, por ejemplo, entre el esclavo por convención y el esclavo por naturaleza. El primero, pensaba, es aquel que nace libre pero que termina esclavo pues al haber perdido, por ejemplo, una guerra. Pero además de estos, decía, había otras personas que nacían para ser esclavos. Su naturaleza era tal que no podían ser libres, estaban destinados a someterse a la voluntad de un amo. Hay un episodio de la segunda temporada en la que uno de los dueños de la granja niega explícitamente esta teoría aristotélica de la esclavitud natural. Ningún esclavo ha nacido realmente para serlo. Solo han tenido mala suerte y a cualquiera le puede pasar cualquier día lo mismo. ¿Que no te sientes mal por ello, serpiente? ¿Ni siquiera un poco? Dicen por ahí que los esclavos son esclavos por ser personas inferiores, que está en su destino, que es una cosa natural. Pero yo, la verdad, no lo creo. Lo que pasa es que tuvieron mala suerte. Por eso es que acabaron así. Si tú o yo no hubiéramos tenido suerte, también podríamos haber acabado como esclavos. Esta idea es importantísima, porque si todos los esclavos son por convención, entonces la esclavitud existe solamente porque nosotros queremos que exista, en cuyo caso, poniéndonos todos de acuerdo, por lo mismo podríamos eliminarla. Y a nosotros nos puede parecer muy obvia esta idea, pero porque disfrutamos de toda una larga historia que nos precede. Hace no tantos siglos era de todo menos obvio. En realidad ha hecho falta mucha filosofía y la expansión de esa idea cristiana de que todos hemos sido creados iguales a imagen y semejanza de Dios, para terminar de desenredar esta perversa idea de Aristóteles de que había seres humanos inferiores y naturalmente esclavos. Pero en este momento Thorfinn ya empieza a soñar con esa posibilidad de un mundo nuevo en el que ya no existan la guerra ni la esclavitud. Y es entonces cuando entiende por fin la enseñanza de su padre: nadie tiene enemigos, nadie se merece que le hagan daño. Si quiere hacer realidad ese lugar ideal, que sea una demostración de que es mejor vivir que morir, la violencia no puede ser el primer recurso para resolver un conflicto. Así, cuando la guerra llega a la granja de los Ketil, Thorfinn se dirige a hablar con Canute, que ahora es rey, para intentar convencerlo de que se retire, aunque tiene todas las de ganar. Pero le bloquean el paso los soldados vikingos, que amenazan con matarlo a golpes. Thorfinn llega con ellos a un acuerdo. Si es capaz de aguantar 100 puñetazos del más fuerte y salvaje de todos ellos, lo van a dejar pasar y hablar con el rey. Todos se le burlan en la cara, pero 100 puñetazos después, todas esas risas
se han transformado en un silencio lleno de respeto. Y para ganárselo, Thorfinn no ha tenido que asestar ni un solo golpe. Acaba de demostrarles que el ideal vikingo de la violencia está impotente ante un ideal mejor, el del verdadero guerrero. ¿Por qué no has devuelto ningún golpe?, le preguntan. ¿Qué clase de pregunta es esa? No puedo golpear a aquel con quien pretendo parlamentar. Si acabamos de conocernos hace tan solo un instante, no sabemos nada los unos de los otros. No hay motivos para el odio. ¿Por qué nos tenemos que golpear? ¡Valiente necedad! Solo son Canuto y Ketil los que tienen pleitos. Y ambos dos líderes podrían zanjarlos jugando a una partida de Nefatal. Desde luego no es menester hacer que tantos hombres derramen su sangre. Pues nosotros nos acabamos de conocer. Y ninguno de vosotros es mi enemigo. Ya que yo no tengo enemigos. Yo tampoco tengo enemigos. Los aniquilé a todos. Vinland Saga ha sido una grata sorpresa y os la recomiendo un montón. Otro anime que me sorprendió muchísimo por su carga filosófica es Code Geass, del que ya te hablé en este vídeo de aquí. Dale click para ver la confrontación entre Kant y Hume convertida en anime y descubrirás también qué filósofo completamente desconocido está detrás de su impresionante final. Ahí nos vemos, muchas gracias por estar aquí y sobre todo, no dejes de pensar.